Buenas noches, apreciados amigos, y gracias por otra vez permitirnos estar en sus casas esta noche. Oremos para que el Señor nos ilumine en el estudio de su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por permitirnos estudiar tu palabra esta noche. Danos tu paz y alegría y un sentimiento de amor para ti y para otros. En el nombre de Jesús. Amén. La pregunta ¿quién gobernará el mundo? Inquieta a muchos y siempre lo hizo. Ante la lucha por el poder y la influencia que notamos en todos los detalles de la vida, entre grandes potencias, gobernadores de este mundo, la pregunta es finalmente, ¿quién de ellos gobernará el mundo? ¿Será Rusia, los Estados Unidos o a lo mejor China, que está aumentando su poder cada día más y más? Muchos ponen esta pregunta y nosotros la vamos a considerar hoy por el estudio de la palabra de Dios. Existieron muchos hombres en la historia que soñaban con dominar el mundo. Por ejemplo, Hitler, también Napoleón. Ellos estuvieron cerca de lograrlo, pero no pudieron hacerlo finalmente. ¿Por qué? ¿Por qué no pudieron lograr este sueño de ellos? Porque hace más de 2600 años hay en la Biblia 3 palabras que no les permitieron hacer este éxito. Entonces, la profecía bíblica nos ilumina para el futuro. En 2 de Pedro 1:19, la Biblia nos dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca. Amigos, solamente Dios conoce el porvenir, como acabamos de estudiar la vez pasada. Y Él lo ha revelado en los libros de la Biblia. Hay en la Biblia una extraordinaria revelación del futuro, es decir, de la historia de este mundo, en el pasado, el presente y también el futuro, y lo consideraremos en los siguientes momentos. Era alrededor del año 600 antes de Cristo cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, tuvo un sueño, porque se había acostado preocupado pensando en lo que iba a venir después de su reino. Pero él, después de haber tenido este sueño, al levantarse en la mañana muy preocupado, sabía que había soñado algo extraño, pero él había olvidado los detalles de este sueño. Entonces él, quedando muy profundamente impresionado, él llamó a los magos, a los astrólogos, a los caldeos, para que ellos revelen este sueño a él. Y él intentó de saber también la interpretación de este sueño, pero ellos no pudieron hacerlo. Lo habían hecho en el pasado, como interpretando sus sueños, pero como ahora Nabucodonosor había olvidado el sueño, ellos no sabían qué decir, cómo interpretarlo, porque no sabían los detalles. Entonces ellos finalmente dijeron al rey como nunca antes, en Daniel 2, 10 hasta 11, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Nabucodonosor se llenó de ira, no sabía qué hacer, no sabía a quién pedir la interpretación de este sueño. Entonces él mandó a matar a todos los sabios de Babilonia porque ya no tenía confianza en nadie. Y claro, se publicó un edicto, un orden del rey a matar a todos los sabios de Babilonia. Pero entre los sabios de Babilonia también se encontraba Daniel y sus compañeros.
Y la Biblia nos dice que ellos estaban buscando a ellos también. Estos 4 jóvenes habían sido traídos a Babilonia después de que Babilonia conquistó a Jerusalén y tomó a sus cautivos. Estos jóvenes eran parte de los cautivos de Israel. Pero ellos conocían al Dios verdadero y ellos pidieron tiempo para orar al Señor, para pedirle que Él descubra esta interpretación y también el sueño para el rey. Entonces en Daniel 2, 19 a 22 leemos: Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Daniel recibió la interpretación y también el sueño de parte de Dios. Y él llegó a presentarse delante del rey. En Daniel 2, 27 a 29 se nos cuenta: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden relevar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer. Hay 2 cosas notables en este texto. Primeramente, sabemos que Daniel ya había recibido los detalles sobre el sueño y también la interpretación del sueño. Él sabía lo que el sueño era y hubiera podido venir al rey y decirle: yo, rey, ya conozco los detalles del sueño. Pero no, él vino y dijo: nadie sabe, pero hay un Dios en el cielo. Él elevó el nombre de Dios delante del rey. Y él ahora contó el sueño impresionante al rey en Daniel 2, 31 a 35. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedara rasgo alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. El significado del sueño se encuentra en los siguientes textos, pero vamos a pensar profundamente en los detalles de este sueño. No todos los sueños tienen un significado profundo, pero es una de las maneras por las cuales Dios habla con el mundo. Él transmite mensaje por los sueños, como ahora en el caso de Nabucodonosor. En este sueño, a Nabucodonosor se le presentó la historia de 2600 años. Daniel confirma en Daniel 2, versículo 36. Este es el sueño, también la interpretación diremos en presencia del rey. Vamos a considerar las partes de esta estatua, porque cada parte representa un reino específico. Se describe la sucesión ordenada de la conquista de cada de estos reinos. Veamos la interpretación que el profeta Daniel está dando al rey. Sobre la cabeza del oro se nos dice en Daniel 2, 37 y 38 lo siguiente. Tú, oh rey,
eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Tú eres aquella cabeza de oro. La cabeza de oro representa a Babilonia. Existió del año 606 a.C. hasta 538 a.C. El oro es el metal que representa este reino, porque este reino era muy rico, tenía mucho esplendor. Tenía amplias avenidas y hermosos palacios. Sus jardines colgantes era una de las 7 maravillas del mundo. También este reino abundaba en oro. En el gran templo de Marduk se hallaban imágenes de Bel y una mesa de 12 metros por 4 metros y medio, que ambos eran de oro puro, las que juntas pesaban 23,000 kilos. También habían leones de oro y figuras de oro muy grandes. Este reino era muy rico. La ciudad era aparentemente imposible de conquistar. Según los históricos, estaba rodeada por un muro de 60 metros de altura y una profunda fosa con agua alrededor de la ciudad. Los babilonianos tenían provisiones para 20 años de comida y también agua tenían en abundancia, ya que el río Eufrates pasaba por el medio de la ciudad. Pero la Biblia nos habla de la caída de Babilonia, aunque era una ciudad muy fuerte. El rey Ciro, al mando del ejército medo-persano, conquistó precisamente la ciudad de Cipara primero, que estaba situada junto al río Eufrates. Allí existía un lago artificial, construido por Nabucodonosor, que estaba controlando el débito del agua del río. Este conquistador aprovechó una noche cuando los babilonianos eran de fiesta. Él usó este momento para conquistar Babilonia. En Cipara, él desvió el curso del río Eufrates y lo dirigió para el lago cerca de la ciudad de Cipara. Así, cuando el nivel del agua del río bajó, los soldados medo-persanos pasaron por debajo de la primera puerta, la segunda puerta de la ciudad estaba abierta y así ellos conquistaron la ciudad de Babilonia. Pero la Biblia nos habla también, como acabamos de leer en Daniel capítulo 2, los primeros versículos, el pecho y los brazos de plata. En Daniel 2, 39, la primera parte, leemos: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Bueno, la Biblia nos dice que el siguiente reino después de Babilonia iba a ser inferior. Por esto está mencionado en la Biblia que la segunda parte de la imagen era de plata, no de oro. La plata sabemos que es un metal inferior en valor que el oro. Esta parte del cuerpo de la estatua representa al imperio medo-persano que comenzó a reinar en el año 538 hasta el año 331 a.C. Él era menor en esplendor que el anterior. Los brazos representan los dos países que forman este reino, que es Media y Persia. Y por primera vez comenzaron a circular en este tiempo las monedas de plata para el intercambio comercial. También la Biblia nos habla del vientre de bronce, es decir, otro reino. En Daniel 2, 39, la segunda parte. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará
sobre toda la tierra. Este reino representa al imperio griego, que dominó el mundo entre los años 331 y 168 a.C. Las armas que usaban los griegos en sus guerras eran de bronce. Los llamaban los soldados de bronce de Grecia. El vientre representa el hecho que Alejandro Magno amaba mucho su comida y también sus bebidas alcohólicas. El Alejandro Magno murió a los 32 años de edad por intoxicarse con alcohol. Al beber por segunda vez la copa herculana de vino que pesaba 5 litros de vino. El brillo efímero del bronce también representa el hecho que Alejandro y su reino, aunque fue muy brillante al principio, él llegó a ser destruido muy pronto. Las piernas de hierro también están mencionadas y su significado en Daniel 2:40. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro rompe y desmenuza todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Esto representa al Imperio Romano, que siguió después de Grecia, desde el año 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Este reino duró 644 años, lo más largo de todos los otros. Era áspero, frío y rústico, como lo es el hierro, en comparación con los otros metales. Lo que ha hecho Nero es un ejemplo de cuán duro este reino ha sido durante la historia de su reino. Y las armas que los soldados romanos usaban eran las espadas pequeñas, cortas, de hierro. También algo muy significante. Y así fue como los romanos, con sus cortas espadas, conquistaron todo el mundo en un tiempo corto. La historia nuevamente dio un testimonio exacto del cuadro panorámico que presenta la Biblia sobre la historia. Y también es una prueba de que la Biblia ha sido inspirada por Dios. Pero también Roma, un imperio que duró tantos años, también desapareció, fue destruido. Y ahora hay que considerar el tiempo en que nosotros vivimos, porque como reino mundial, Roma es el último reino mencionado en la historia. ¿Dónde nos encontramos nosotros? ¿En qué parte de la historia profetizada en Daniel capítulo 2? Los pies de hierro y de barro cocido, en Daniel 2, 41 a 43. Y lo que viste de los pies de los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Así como viste el hierro mezclado con barro cocido, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. El Imperio Romano se dividió en 10 partes por la influencia de las tribus que venían de Europa del Norte. Al final, quedaron ocupados en el territorio del Imperio Romano por lo siguiente. Por los francos, que hoy es Francia, los alemanes, que es hoy Alemania, los anglosajones, que es hoy Inglaterra, los lombardos, que es Italia, los suevos, que son los portugueses, visigotos, que es España hoy, y los burgundios, que es Suiza, los érulos, vándalos y ostrogotos,
han desaparecido y eso es otro tema que hay que considerarlo más tarde. En parte estas naciones son fuertes y en parte son débiles. Yo vengo de Europa, nací allá, en un país más pobre, es decir, en un país que es más débil. Hay otros países que son más fuertes, lo que explica la palabra de Dios, que dice que en parte será de hierro y en parte será de barro cocido. También la Biblia nos dice que estos reyes iban a intentar unirse otra vez para formar un imperio mundial. Pero a pesar de que ellos se acercaron mucho a conquistar toda Europa como Hitler, y pues ellos no pudieron hacerlo. Ellos fueron fuertes, llegaron muy cerca de hacerlo, pero no lo lograron porque existen 3 palabras en la Biblia que no permitieron que eso suceda. En Daniel 2:34 se nos explica cuál es el siguiente reino que dominará la tierra. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. ¿A quién representa esta piedra? Las palabras no con mano representan el hecho que esta piedra es un reino que no se establece por mano humana, sino por Dios mismo. En Daniel 2:44 y 45 se nos dice lo siguiente. Y en los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Este reino nunca será destruido. Este reino representa el reino de Dios. Y Dios establecerá este reino que nunca será tomado por otro hombre. Y Jesucristo representa la piedra que se desprendió de la montaña sin ayuda de una mano. En Hechos 4:11 y 1 Corintios 10:4 se nos dice: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y la roca era Cristo. Él mismo intervendrá en la historia de la humanidad por la segunda venida. En Apocalipsis 11:15 se nos describe al gobernante del próximo imperio mundial. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y el propósito de Dios es poner fin al sufrimiento y al dolor, al pecado y a la muerte. Jesús murió para salvarnos, y cuando Él venga, Él va a traer la vida eterna para nosotros. En Mateo 24:44, el Señor nos llama a algo muy importante. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Este reino será establecido por Dios, y Dios quiere que nosotros estemos parte de este reino. ¿Quiere usted hacerlo también? Vamos a orar juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por tu guía y por tu inspiración. Te agradecemos por tu palabra, la Biblia, y te pedimos que nos des fuerza a vivir según ella, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo mío, te invito a dedicar tu vida al Señor, para que tú y yo estemos parte de su reino. Amén. Para mayor información, visite www.verdadysalvacion.com. Si tiene preguntas, escríbanos a la dirección electrónica info@verdadysalvacion.com o llame a la línea 310-204-1844.
Visítenos también en la página de Facebook en www.facebook.com/Verdad y Salvación. También en YouTube en www.youtube.com/Verdad y Salvación. Llame a la línea 310-204-1844 o escríbanos al programa a Verdad y Salvación, P.O. Box 7646, Redlands, California 92375.